reconocer que su presencia está en medio nuestro y decir: hermoso eres, tú eres el centro de mi vida. Wow, hermano, a veces cantamos y pareciera que recordáramos que solamente esta canción la cantaba un Marcos Witt. No, hermano, es una alabanza que debe nacer de nuestro corazón, reconociendo que Él es hermoso, que Él es santo y que Él vive en medio nuestro. Y eso debe llevarnos a nosotros, ¿sabe?, a cantar como decía la alabanza anterior, con fervor, con pasión. A veces perdemos, hermano. Perdemos o no lo tenemos, esa conciencia de que Dios está aquí. ¿Usted es consciente de que Dios está aquí? Yo soy consciente que Él está aquí. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a ser más, la palabra, sí, también, pero la expresión de esos sentimientos, esas emociones, viene a través del conocimiento, a través de estar conscientes de que Él está aquí y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Allí es donde cambia la vida del creyente. Amén. Bueno, no le tomo más tiempo con esto. Mientras cantaba, meditaba en esto, hermano. Vamos a ir a la carta a los Efesios. ¿Se recuerda de lo que estábamos viendo la vez anterior? Efesios, capítulo 5, versículo 15 y 16. Si nos ayuda nuestra hermana, por favor. Traje la PDT, pero la vamos a leer en Reina Valera, por favor, hermano. Póngase en pie. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad de estar aquí junto a nuestros hermanos. Señor, solo quiero pedirte en esta mañana que tú hables a través, Señor, quizás con imperfecciones, porque de este lado de la eternidad seremos así, llenos de imperfecciones. Señor, pero con un corazón dispuesto a que tú hables a tu iglesia, que tú hables a mi vida en esta mañana, porque lo necesitamos. Señor, vemos esta mañana el poder escuchar tu palabra como una necesidad para nosotros. Señor, hemos venido porque necesitamos oír esta palabra. Señor, porque queremos parecernos cada día más a ti y estamos seguros que al ser expuesto a tu palabra, aquello se irá, Señor, formando en nuestra vida. Permite, Señor, que en esta mañana mi corazón y el corazón de mis hermanos, todos los que hemos llegado a este lugar, tengamos ese corazón puesto a escuchar tu palabra, ese corazón puesto a poner en práctica tu palabra. Señor amado, que no haya sueño, que no haya teléfono, que no haya absolutamente nada que nos saque de lo que es poner nuestra atención a tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Bueno, estuvimos viendo la semana anterior acerca del versículo 15, hermana, por favor, del mirar. ¿Se recuerda aquí lo que significa el mirar? Había que detenerse a observar, a analizar, a evaluar. A evaluar qué es lo que teníamos que evaluar, qué es lo que teníamos que mirar. La misma Escritura ahí lo dice. Debemos mirar cómo es nuestro andar, cómo es nuestra vida, de qué manera estamos llevando nuestra vida.
en este andar cristiano, en este andar en esta vida, en esta tierra. Con este micrófono no me voy a poder bajar, hermano. Entonces debemos mirar estas cosas y debemos hacerlo con diligencia. También estuvimos viendo aquello, que debemos hacerlo con diligencia. Y diligencia estuvimos viendo que no solamente era hacerlo con prontitud o rápido, sino que necesitamos detenernos. El ser diligente significa hacerlo bien. No necesariamente cuando nosotros nos apresuramos, hacemos bien las cosas. Regularmente cuando nos apresuramos, hacemos mal las cosas. Porque como decíamos la vez anterior, cuando actuamos impulsivamente, termina la carne tomando decisiones, termina la carne hablando. Eso es lo primero que fluye a través de nosotros. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. Y estuvimos viendo las características de un necio la semana anterior, que es alguien que no considera la palabra de Dios, es alguien que no es que no la escuche la palabra. Hoy en esta mañana todos estamos escuchando la palabra de Dios aquí, y eso no nos hace sabios. Nosotros podemos tener y alcanzar mucho conocimiento acerca de la Escritura, pero eso no nos hace personas sabias. Lo que verdaderamente nos hará sabios es poner en práctica lo que sabemos. Amén. Usted y yo sabemos que debemos vivir en santidad. ¿Lo sabe? ¿Sí? Vivimos en santidad. Procuramos vivir en santidad, hacer lo que es correcto, hacer lo que es bueno. Si nosotros, a pesar de saber que debemos vivir en santidad, nos dejamos gobernar por la carne, seremos necios. Estamos siendo necios en nuestra forma de vivir. Amén. Así que entonces, el conocimiento no es el equivalente a sabiduría. La sabiduría tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Y a eso la palabra nos impulsaba, nos animaba la semana pasada, y hasta ahí quedamos. Y ahí nos dividimos y vamos a ver la segunda parte y esperamos terminar hoy. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo que no debemos ser necios, pero ahora vamos a ver que aquí el apóstol Pablo, que probablemente muchos escritores dan como la autoría de esta carta, el apóstol Pablo, nos llama a no vivir como necios, pero a vivir de manera sabia. ¿Está en usted y en mí el anhelo de vivir sabiamente? Todos queremos ser sabios. Si usted le hace la pregunta a alguien, oye, ¿tú quieres ser necio? Como lo dice la PDT, que siempre me llama la atención lo que dice la PDT. Y cambia esa palabra, ¿cierto? Utiliza la palabra tonto. Entonces, si nosotros le hiciéramos la pregunta al hermano que tiene, oye, ¿tú quieres ser tonto? ¿Tú quieres ser necio? ¿Qué es lo que seguramente el hermano que está al lado le va a responder? No, yo quiero ser una persona sabia, una persona inteligente. Ese es mi deseo. Y en esta mañana vamos a ver cómo podemos alcanzar vivir de esta manera. Y así como el apóstol Pablo llama la atención de estos creyentes a no vivir de manera necia, también él les da instrucciones de que deben vivir su vida de manera sabia. Y el vivir de manera sabia no significa que alguien sea perfecto. A veces pensamos, no, me da vergüenza decir que yo estoy viviendo sabiamente o que yo estoy en eso. Yo quiero poner todo mi empeño en vivir de manera sabia. Y a veces no lo queremos decir porque del otro lado seguramente alguien nos va a decir, pero
¿Sabio tú? ¿Sabia? Si eres imperfecto, si yo te conozco. Hermano, vivir de manera sabia no significa ser perfecto. Porque como lo decíamos anteriormente, todavía no estamos en el cielo, estamos en la tierra todavía, estamos de este lado de la eternidad y acá, hermanos, seremos imperfectos y seguiremos pecando. Ninguno de los que hoy estamos aquí somos perfectos, sino que hay uno solo perfecto, uno solo, y está aquí, y es Dios, y es Él el que nos hace la invitación esta mañana a vivir de manera sabia. Existe una gran diferencia, y es más, la perfección jamás la alcanzaremos en esta tierra, pero sí podemos vivir con sabiduría, ya que llegar a vivir de manera sabia, para alcanzar a vivir de manera sabia, se requiere primero que nada conocimiento. Necesitamos el conocimiento para vivir de manera sabia. ¿Usted cómo puede encontrar a un eléctrico, que es un eléctrico que sabe, que es sabio, que lo hace bien, que hace bien su trabajo? Sin saber, primero tuvo que adquirir un conocimiento para llevar a cabo su profesión. ¿Cuál es nuestro llamado? Nosotros hemos sido llamados, como lo decía la carta a los Efesios al principio, hemos sido llamados de la muerte a la vida. Y Él nos ha dado vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados y nos ha hecho su hijo, nos ha hecho su familia. Hoy somos parte de la familia de Dios. ¿Cómo nosotros podemos llegar a vivir como hijos de Dios? A través del conocimiento de Dios. Si usted y yo no sabemos quién es Dios y cuál es su carácter, jamás podremos vivir de manera sabia. Por eso es importante que tanto usted y yo tengamos una disciplina, tengamos la buena costumbre de abrir las Escrituras y conocer a Dios. Por eso es bueno que usted venga a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. ¿Podrá alguien que no escucha la palabra de Dios, que no es su deseo escuchar la palabra de Dios, ser alguien sabio? No. Podrá poner todo su empeño en sus propias fuerzas de agradar a Dios, pero le durará, yo no sé si le durará una semana, porque no es en nuestras fuerzas, es a través del Espíritu Santo que está en nosotros que nosotros podemos llegar a vivir de una manera sabia. Es a través del conocimiento. Pero este conocimiento debe ir acompañado de dos cosas más. El conocimiento acerca de Dios debe ir acompañado de humildad. ¿Por qué debe ir acompañado de humildad? Porque la humildad significa que yo me considere a sí mismo como menor, como que no sé. La humildad significa humillarse, decir, no, esto es lo contrario a la humildad. Yo esto lo sé, yo esto lo manejo, yo ya estoy en esto, yo esto ya es superado para mí. Eso es una prueba de no humildad. Pero cuando nosotros recibimos la palabra de Dios con humildad, y quiera Dios que sea así en esta mañana, hermano, diríamos, tienes razón, Señor. Tienes razón. No he estado viviendo sabiamente, me falta mucho. Soy imperfecto. Tengo tantos errores, pero quiero cambiarlos. Quiero parecerme cada día más a ti. Dime cómo hacerlo. Ayúdame, Espíritu Santo.
Solo no puedo, no soy capaz, me veo superado muchas veces. Necesito la ayuda. Necesito la ayuda de Dios, necesito la ayuda del Espíritu Santo, necesito la ayuda de mis otros hermanos que me aconsejen. Estoy dispuesto yo a que otros hermanos, que el pastor me dé un consejo a través de la Escritura. Estoy dispuesto a aquello. Estoy dispuesto que cuando yo estoy viviendo una vida de manera necia, cuando me estoy equivocando una y otra vez y cometiendo los mismos errores una y otra vez, estoy dispuesto a que el pastor, que un hermano venga con la Escritura y me diga: hermano amado, mira, he visto tu vida y considero que a la luz de la Escritura debieras cambiar esto. Oremos juntos. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cuál es nuestra reacción ante aquello? ¿Es de altivez, es decir, no lo necesito? ¿O es decir, lo necesito? Soy débil, no soy perfecto. Hermanos, el conocimiento sin humildad no sirve. No sirve porque el conocimiento sin humildad nos va a llevar muchas veces a jactarnos de que sabemos. Nos va a llevar a creernos que estamos en una posición por sobre otros creyentes. Y eso es contrario al carácter de Cristo, al cual Él nos llamaba en los versículos anteriores a ser imitadores de Él. La altivez, el orgullo es algo que no debiera estar en el creyente. Debemos adquirir conocimiento siempre acompañado de humildad, porque cuando el conocimiento se junta con la humildad, es allí cuando se nos hará más expedito el camino para poner en práctica la palabra de Dios. Y esa es la tercera cosa que nosotros necesitamos, poner en práctica lo que hemos oído. Llevar a la práctica la voluntad de Dios en nuestras vidas. No olvidemos que tenemos una lucha permanente con nuestra carne. A veces nos olvidamos que desde que nos levantamos hasta cuando nos acostamos a dormir, estamos en una lucha constante con nosotros mismos, con nuestra carne. ¿Sabía usted que hoy está siendo tentado con su propia carne aquí, usted y yo? Tenemos esa lucha permanente. Esa lucha no viene de vez en cuando, está de forma permanente en todos nosotros. Y de esto debemos ser conscientes. Estamos en una lucha permanente con nuestros deseos, con nuestros pensamientos. Sí, hermano, todo aquello debe menguar en nuestra vida para llevar a cabo la voluntad de Dios. El vivir de manera sabia solo será alcanzable para el creyente si éste manifiesta el constante deseo, y subraya ese constante deseo, de hacer morir la carne, de humillarse a sí mismo para hacer la voluntad de Dios. ¿Queremos vivir de manera sabia? ¿Quiere usted vivir de manera sabia? Yo sí, y ese es mi deseo. Hermanos, debemos vivir de manera constante con el deseo de hacer morir la carne. Debemos ser conscientes que todo el día tendremos una lucha con la carne. Y para eso necesitamos todo el día tener una actitud de humildad. Y cuando vamos a hacer algo que no corresponde, el Espíritu Santo nos hablará como nos habla constantemente. Y nos dirá, no. ¿Y qué dice la carne? Sí.
¿Qué necesitamos? Humildad. Amén, Señor. Y darse la vuelta. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 19. Dice el apóstol, porque soy el menos importante de los apóstoles. Miren, apóstol Pablo, que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, dice lo siguiente. Porque soy el menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia del Señor. Esta actitud del apóstol de humildad es lo que lo llevó a ser lo que el apóstol fue, reconociendo siempre que hay un ser superior al cual él tenía que dar cuenta, pero tenía que parecerse. Si su Señor se humilló a la muerte de cruz, ¿por qué Pablo no debía o no debió haberse humillado hasta el punto de ser apedreado, al punto de ser encarcelado por causa del Evangelio? Por cumplir y hacer la voluntad de Dios. Si Pablo hubiera sido un hombre altivo, arrogante, jamás hubiera cumplido el propósito con el cual Dios lo llamó, de perseguir a la iglesia, a transformarse en quien conocemos hoy nosotros como el apóstol Pablo. Pablo mostró humildad al considerarse indigno de ser llamado apóstol, reconociendo su propia debilidad y la gracia de Dios. Pablo se reconocía que era débil, que tenía debilidades. Hermanos, reconocemos nosotros que tenemos debilidades, que somos débiles. Somos débiles, por hermano. Y es porque somos débiles que necesitamos oír la palabra de Dios. Esto nos habla del sentido de humildad del apóstol Pablo. La humildad nos va a llevar a vivir de manera sabia, considerando que no lo sabemos todo, considerando que no somos más que otros. El que vive sabiamente es consciente de sus debilidades y de sus imperfecciones. Somos conscientes de nuestras debilidades y de nuestras imperfecciones. Somos capaces de mirarnos al espejo y decir, y vernos espiritualmente o en nuestra vida, cómo somos nosotros realmente. Podemos ver nuestras imperfecciones. Tenemos esa capacidad de mirarnos a la luz de la Escritura y decir, qué débil soy. ¿Cada cuánto tiempo nosotros hacemos ejercicio? Qué débil soy, qué falto soy, qué me falta tanto. ¿Cada cuánto tiempo hacemos ese ejercicio, hermano? El que vive sabiamente es consciente de sus debilidades e imperfecciones. El sabio también es alguien intencional. No estoy llorando, hermano, tengo aquí. El sabio es intencional y esto significa que la vida de ese creyente busca llevar a cabo un propósito. El intencional planifica, busca llevar a cabo un propósito. ¿Con qué propósito usted fue llamado? Yo fui llamado a ser un hijo de Dios. Que a través de nuestra manera de vivir demos gloria a aquel que nos salvó.
Ese es el propósito. Dar gloria a Dios con nuestra manera de vivir. Y el sabio debe ser intencional en la búsqueda de agradar a Dios con su vida. El sabio busca llevar a cabo un propósito, busca hacer lo correcto, busca hacer lo bueno, busca intencionalmente hacer la voluntad de Dios. Se fija que a veces nosotros decimos, es que fue intencional, fue sin querer queriendo, no me di cuenta. Cuando alguien hace algo sin haber tenido antes la intención, eso es no hacerlo intencionalmente, fue intencional. Pero el sabio determina, el sabio planea, el sabio busca llevar a cabo un propósito. El que quiera vivir sabiamente planificará, pensará en cómo agradar a Dios con su vida. Nos levantamos en la mañana nosotros siendo, primero que nada, orando: Señor, en este día, donde quiera que yo vaya, donde quiera que tú me lleves, quiero dar gloria a ti con mi manera de vivir, con mi manera de actuar, de hablar. Que la gente hable bien de ti, que la gente note la diferencia entre alguien que estuvo en tinieblas a alguien que ahora está en la luz. En que la gente note que hay una diferencia entre alguien que estaba lejos de Cristo y ahora está cercano. Hay una diferencia con la gente que nosotros nos desarrollamos en el día, con la cual nosotros interactuamos. Ellos notan una diferencia en nuestra vida. Nos han dicho: uy, como que estáis diferente, hay cambiado, pero para bien. Se te ve distinto, se te ve distinta. Ya no actúas como antes, ya no hablas como antes. O nos dirán: vaya a la iglesia, no se te nota. El sabio es intencional, busca hacer la voluntad de Dios. El sabio determina una dirección y se detiene a analizar, a pensar cómo alcanzar esas metas y objetivos. Se detiene a analizar y planea para llevar a cabo una disciplina de búsqueda de cómo agradar a Dios en su manera de vivir. Se fija que usted en el trabajo muchas veces usted es disciplinado y se planifica, dice, para alcanzar un objetivo. O como familia usted se planifica para buscar ese objetivo. Hermano, nosotros nos detenemos, en algún momento nos hemos detenido a analizar nuestra vida y decir: voy en la dirección equivocada. Hay cosas que tengo que cambiar. ¿Qué vamos a hacer? Identificamos el problema, ahora busquemos cómo enmendar el camino. Y para eso debemos ser intencionales, debemos planificar. El sabio planea cómo ser disciplinado en cuanto al estudio de las Escrituras. Ejemplos de cómo nosotros podemos comenzar a vivir sabiamente después de habernos sentado ya estas 2 semanas a ver estos versículos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que debiéramos hacer, una de esas cosas es planear cómo ser discipulado en cuanto al estudio de la Escritura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para actuar sabiamente necesito conocer a Dios. Bueno, ¿qué vamos a hacer esta semana? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer?
El sabio se detiene y determina apartar un tiempo para tener comunión con Dios a través de la oración. Hermanos, si nosotros lo hemos escuchado en Vida Abundante en un montón de ocasiones, hermanos, el tiempo para orar nunca lo vamos a tener. El tiempo para estudiar la Escritura nunca lo vamos a tener. Debemos ser intencionales en estas cosas y tomar decisiones. Voy a orar. Es que salió tal cosa, es que voy a orar. Que cuando llegue a mi casa voy a apartar media hora, una hora para abrir las Escrituras o volver a repasarlo. Los hermanos ahí se preocupan de estar subiendo el material. ¿Para qué? Para que usted en casa vuelva a meditar en las Escrituras. El sabio, el que quiere vivir de una manera sabia, planificará cómo alimentarse de lo que es espiritual. Hermanos, nosotros nos planificamos para todo lo contrario, pero no existe una planificación para el alimento espiritual, para todo lo que es espiritual, todo lo que nos hace bien a nuestra vida espiritual. ¿De qué nos estamos alimentando en la semana? En esta semana pasada solamente, si pudiéramos ser sinceros hoy con el Señor, ¿cuánto tiempo invertimos en oración? ¿Cuánto tiempo invertimos en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo invertimos en meditar en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo? Pero ¿cuánto tiempo invertimos esta semana en ver un partido de fútbol, una teleserie, 4, 5 horas pegado a un festival? ¿Te edificó? ¿Me edificó? Planificamos. ¿Sabe que hay creyentes que se planifican? O sea, a la noche voy a ver el festival. Hay gente que se planifica en esas cosas. Esta tarde es una tarde familiar y nos planificamos. Wow. Hermoso, está bien. Pero si tenemos tiempo para planificar un montón de cosas que espiritualmente no nos edifican, no pidamos vivir sabiamente, hermano. O no digamos que estamos viviendo de manera sabia. Hermanos, el sabio evita aquellas cosas que lo debilitan y huye de la tentación. Porque el sabio sabe que eso le va a hacer daño a su vida espiritual. El sabio sabe. Hermano, usted y yo sabemos cuáles son las cosas que nos debilitan. ¿Sí o no? ¿Conoce usted sus debilidades? ¿Sabe usted? ¿Sé yo en qué área de mi vida yo soy débil? Sí, lo sabemos. Nosotros no andamos divulgando, mire, yo soy débil en esto. No, pero nosotros sabemos que somos débiles en ciertas áreas de nuestra vida. Pero el sabio, el que quiere hacer la voluntad de Dios, huye de aquellas cosas. Huye. Si usted y yo sabemos que ir a un lugar donde sabemos que seremos tentados a caer, debemos evitar y debemos ser intencionales y detenernos y tomar una decisión sabia. ¿Cuál es esa decisión sabia? Si yo sé que voy a ir a un lugar donde yo me voy a exponer a la debilidad que yo tengo. Si yo quiero actuar sabiamente, si yo quiero hacer la voluntad de Dios y no la mía, ¿qué es lo que tengo que hacer? Huir, salir corriendo, ir en otra dirección. A veces sabemos en qué área nosotros somos débiles, pero aún así decidimos coquetear con esas debilidades. Y eso, hermano, es un peligro. ¿Sabe por qué es un peligro? Porque nosotros no somos espirituales como debiéramos de ser. La mayoría de los creyentes
Parece que nos gobierna más la carne que el Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos, como dice versículos más adelante, ser llenos del Espíritu Santo. Si usted y yo sabemos que hay áreas de nuestra vida donde somos débiles, más que en otras, debemos evitar coquetear con estas debilidades. Y de estas cosas poco se habla. Nadie anda preguntando por la vida, oye hermano, ¿y tú en qué área soy débil? ¿Usted piensa que alguien le va a decir, no sabes que mi debilidad esa es mi debilidad? ¿Por qué? Porque el otro le va a decir, ojo, se me perdió el reloj. ¿Quién le va a decir, no sabes que yo tengo una debilidad con la infidelidad? ¿Quién de aquí se atrevería a pararse, hermano? Reconozco que mi debilidad es que tiendo a ser infiel. ¿Sabe qué? Mi debilidad es mirar la mujer que no es la mía. ¿Sabe qué? ¿Me permite, hermano? Mi debilidad es mirar hombres que no es el mío. ¿Sabe qué? Mi debilidad es la pornografía. Soy débil. Esa es mi debilidad. ¿Quién anda diciendo eso? ¿Y usted piensa que nosotros no luchamos con esas cosas, hermano? ¿Usted piensa que hay creyentes que no luchan con estas cosas? ¿Y qué vamos a hacer cuando vamos y nos expongamos a esas tentaciones? Que el diablo sabe que es donde nosotros somos débiles. ¿De qué manera vamos a responder? ¿De manera sabia? Hermano, cuando seamos llevados allí, seremos sabios y vamos a decir, no, Señor, yo busco hacer tu voluntad. Yo quiero parecerme más a ti, yo no me puedo contaminar con estas cosas. ¿Hacemos eso? ¿Lo hacemos? O a pesar de saber que somos débiles en todas estas áreas, decidimos seguir allí, en esa línea peligrosa, donde seguramente si seguimos exponiéndonos allí en esa línea, hermano, vas a caer. Huye. Haz como José, que salió corriendo. Hagamos como José, hermanos, que salió corriendo. A José no le importó la vergüenza ni lo que los demás dijeran cuando lo vieron salir corriendo desnudo, cuando la mujer lo quiso hacer caer. Porque lo que buscaba José es ser un hombre íntegro delante de los ojos de Dios. Hermano, no nos mintamos entre nosotros. Somos débiles y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos constantemente no descuidarnos con las Escrituras, con los tiempos de oración, la búsqueda de la comunión con Dios. Si nosotros descuidamos estas cosas, hermanos, vamos a caer y vamos a ser objeto de burla para el Evangelio y para nuestro Señor. Hoy el mundo se burla. Muchas veces de los creyentes por su conducta, por cómo viven. Oh, gritamos, Cristo es el que cambia, Cristo da vida nueva. Cuando eso no ha sido una realidad en nuestras vidas, hermano.
Si usted y yo sabemos que el descuido de los tiempos de oración, de los tiempos de exponernos a la Escritura, si usted sabe que nos llevan a un enfriamiento espiritual, si usted y yo sabemos que el descuido de estas cosas nos van a hacer que nosotros nos deslicemos a alejarnos de la comunión con Dios, entonces, ¿qué debemos? Entonces, donde debemos esforzarnos por ser intencionales al momento de buscar, de apartar tiempo para orar, para tener tiempo de comunión con Dios, para tener tiempo de exponernos a la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Seguramente tanto Dios hoy le ha hablado a usted y a mí y nos ha dicho, no habías considerado que eres débil en estas cosas. ¿Y qué vas a hacer ahora? Detente en esta mañana a meditar, a analizar, a planificar, a ser disciplinado para hacer la voluntad de Dios. Debemos ser sabios. Como lo dice Proverbios capítulo 9, versículo 10, nos enseña que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Esto significa reconocer su poder, su autoridad. La versión PDT dice que la sabiduría comienza con el respeto al Señor. ¿Respetamos al Señor? Decíamos al principio, ¿cree usted que Dios está aquí? ¿Lo cree? ¿Lo cree que está en su casa? ¿Lo cree que está en el trabajo, en la universidad, en el liceo, donde quiera que nosotros nos desarrollemos? ¿Cree usted con todo su corazón que Dios está presente ahí? Entonces vivamos con sabiduría, entendiendo que el Dios Todopoderoso, ese que está en todo lugar, que es omnisciente, omnipresente, está presente allí. Aún cuando estamos siendo tentados, Él está ahí. Y tienes dos opciones: ignorar que Él está ahí, o ser consciente que Él está ahí y correr a sus brazos y correr delante de Él y decirle, Señor, necesito tu ayuda, porque quiero agradarte, porque quiero vivir para tu gloria. Quiero vivir de manera santa. La sabiduría comienza con el respeto al Señor. Aprender acerca de que Él es santo. Hermanos, sin duda la sabiduría comienza con el conocimiento acerca de Dios. Comienza con el reconocimiento de que Él es Dios, santo, perfecto. Por lo tanto, es digno de admiración y de obediencia de parte de todo aquel que dice ser hijo del Señor. ¿Habrá alguien en esta mañana que considere que le falta sabiduría? ¿Hay alguien que se considere falto de sabiduría? Nos falta sabiduría. Santiago capítulo 1 versículo 15 dice, si alguno de vosotros perdón, 5. Santiago capítulo 1 versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debemos hacer? Pídasela a Dios. ¿Y qué hará Dios? Él la dará. ¿Por qué? Porque Él es generoso y nos da todo con agrado, mayormente para hacer su voluntad, hermano. ¿Cómo se pide la sabiduría? Orando por mí. Orando. Pidamos al Señor sabiduría, no para jactarnos de ella, no para buscar la admiración ni el reconocimiento de otros. Debemos orar pidiendo sabiduría al Señor, porque el deseo sincero de nuestro corazón es vivir para su gloria. Y que el nombre de Cristo sea glorificado a través de nuestra manera de vivir.
Hermanos, no alcanzamos a ver el versículo 16, pero consideremos esto. Y consideremos, ¿saben? Que por qué debemos considerar y mirarnos y evaluar nuestra vida. Porque al igual como en aquellos tiempos, los tiempos son malos. La cosa está mala. Cada día va a ser peor. ¿Quiere usted agradar a Dios? Considere esto. Los tiempos son malos. Y en estos tiempos malos, este es el mejor lugar aquí donde podemos estar. El mejor lugar. Póngase el pie.